Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, Demet Özdemir. Sí, la increíble Demet, la reina de las telenovelas turcas. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en un tema jugoso, lleno de misterio y pasión. Vamos a hablar del El beso que robó su corazón. Exacto. Vamos a analizar ese momento clave, esa escena icónica que literalmente hizo que muchos de nosotros nos quedáramos sin aliento. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus estrellas favoritas, dramas turcos, noticias de farándula y mucho más. Suscribirse es la mejor forma de ser parte de esta comunidad y no perderse nada. Así que ya saben. Suscríbanse ahora mismo. No olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Perfecto. Ahora sí, comencemos con la historia. ¿Quién no conoce a Demet Özdemir? Esta talentosísima actriz turca nos ha conquistado con su carisma, su belleza y por supuesto con su increíble talento. Hemos visto a Demet brillar en papeles inolvidables, desde Erkenci Kuş hasta Doğu Kaderindir, y cada personaje que interpreta nos deja sin aliento. Su versatilidad, su capacidad para transformarse y su don para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. Pero hoy vamos a concentrarnos en ese beso que robó su corazón, esa chispa que enciende la pantalla, ese momento que define una relación, y que en muchas ocasiones es el punto de inflexión de la trama. Y es que en el mundo de las telenovelas, un beso es mucho más que un simple contacto de labios. Es una declaración, una promesa, una explosión de sentimientos que trasciende la pantalla y se conecta directamente con el corazón del espectador. Es el punto álgido de la tensión acumulada, el clímax de la pasión reprimida, y la promesa de un futuro juntos. Vamos a analizar este fenómeno desde varias perspectivas. Primero, el contexto. ¿Dónde y cuándo ocurren estos besos? ¿Qué está pasando en la historia en ese momento? ¿Hay tensión, hay conflicto, hay amor en el aire? Analizaremos las circunstancias que rodean el beso. ¿Es una reconciliación, un momento de pasión, o un acto de desafío? La respuesta a estas preguntas nos da una idea clara de la importancia del beso en la narrativa. Pensemos en Erkenci Kuş, por ejemplo. ¿Cuántos besos memorables hubo entre Can y Sanem? ¿Dónde y cuándo ocurrieron? La terraza bajo la luna, la cabaña en el bosque, la oficina, cada lugar tenía su propia magia, su propia atmósfera. Y cada beso reflejaba el estado de su relación, la incertidumbre, la pasión, la confianza, el dolor, la reconciliación. El contexto era fundamental para entender la magnitud del momento. La lluvia torrencial que los empapa, la música que envuelve la escena, la mirada desesperada de Sanem buscando a Can, todo contribuye a crear una experiencia inolvidable. En Doğu Kaderindir, el contexto también juega un papel crucial. Los besos entre Zeynep y Mehdi, marcados por el drama y la complejidad, se desarrollan en un entorno de desigualdad y sacrificio. La casa de Mehdi, la calle donde se encuentran, la cárcel, cada lugar refleja la lucha de Zeynep por encontrar su lugar en el mundo y la dificultad de Mehdi por demostrar su amor. En este caso, el beso es un símbolo de resistencia, de esperanza, y de la búsqueda de un futuro mejor. Después nos enfocaremos en la química entre los actores. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se miran? La química es un ingrediente esencial en una escena de beso exitosa. Hay actores que con tan solo una mirada, logran transmitir un torrente de emociones. La conexión entre Demet y sus compañeros de reparto es innegable. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se mueven juntos, todo contribuye a crear esa magia en la pantalla. Vamos a hablar de cómo cada uno de sus coprotagonistas, desde Can Yaman hasta İbrahim Çelikkol, lograron esa chispa especial con Demet. La química entre Demet y Can Yaman en Erkenci Kuş fue, sin duda, explosiva. La forma en que se miraban con esa mezcla de deseo y complicidad, hacía que la pantalla ardiera. Su conexión era palpable, auténtica, y se transmitía directamente al espectador. La forma en que Can tomaba el rostro de Demet con delicadeza, la forma en que ella se entregaba a sus besos, era algo mágico. En Doğu Kaderindir, la química entre Demet e İbrahim Çelikkol era más sutil,
más contenida, pero igualmente intensa. La forma en que se comunicaban a través de miradas, la forma en que se apoyaban el uno en el otro, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo esto creaba una conexión profunda y conmovedora. Los besos entre ellos eran una expresión de amor, pero también de dolor, de lucha y de esperanza. La química entre ellos no se basaba únicamente en la pasión, sino en la comprensión mutua y en el respeto. No podemos olvidarnos de la dirección. La dirección es clave. El director es el que da las instrucciones, el que crea el ambiente, el que decide cómo se va a filmar ese beso. Los ángulos de cámara, la iluminación, la música, todo contribuye a crear la atmósfera perfecta. Hablaremos de cómo los directores con los que Demet ha trabajado han logrado capturar la esencia de cada momento, haciendo que cada beso sea único e inolvidable. La dirección de Erken Cikus supo aprovechar al máximo la química entre Demet y Can. Los ángulos de cámara eran perfectos, la iluminación suave y romántica, y la música era simplemente sublime. Cada beso era una obra de arte, una explosión de emociones que te hacía suspirar y desear que ese momento durara para siempre. Los planos cerrados en los ojos de los actores, la forma en que la cámara seguía sus movimientos, todo estaba perfectamente orquestado para crear la atmósfera perfecta. En Doduunep Kaderindir, la dirección era más sobria, más realista. Los besos eran más íntimos, más personales y la cámara se centraba en los detalles, las manos entrelazadas, las lágrimas en los ojos, la tensión en los labios. La dirección supo capturar la intensidad del drama y la complejidad de la relación entre los personajes, creando un ambiente que te hacía sentir parte de la historia. Luego vamos a profundizar en algunas de las escenas más memorables de Demet. Vamos a analizar, fotograma por fotograma, esos besos que nos hicieron suspirar y que aún recordamos con cariño. Vamos a hablar de la intensidad de los besos en Erken Cikus, la ternura de Doduunep Kaderindir, y la pasión en otras producciones. Prepárense para revivir esos momentos mágicos. ¿Recuerdan el primer beso entre Can y Sanem en Erken Cikus? La lluvia al farol, la mirada de sorpresa de Sanem, icónico. O el beso en la cabaña, con la chimenea encendida y la promesa de un amor eterno. Cada uno de estos besos fue un momento cumbre en la serie, un momento que marcó un antes y un después en la relación de los personajes. En Doduunep Kaderindir, hay muchas escenas que merecen ser recordadas. La reconciliación bajo la lluvia, el primer beso robado, el beso de despedida, cada uno de ellos fue un momento de gran carga emocional, un momento que nos hizo reflexionar sobre el amor, el sacrificio y la esperanza. La intensidad de las miradas, la honestidad de las emociones, la fragilidad de los personajes, todo contribuyó a crear escenas inolvidables. Y por supuesto, no podemos hablar de Demet Özdemir sin mencionar su evolución como actriz. Hemos visto a Demet crecer y madurar a lo largo de su carrera. Cada personaje que interpreta es diferente y cada beso que da es único. Observaremos cómo su actuación ha evolucionado y cómo ha sabido transmitir, con cada beso, una nueva gama de emociones y sentimientos. Demet ha demostrado una gran versatilidad a lo largo de su carrera. Ha pasado de interpretar personajes alegres y divertidos a personajes complejos y dramáticos, y en cada papel ha logrado transmitir una amplia gama de emociones. Su habilidad para comunicarse a través de su mirada, su capacidad para conectar con el público y su don para la interpretación la han convertido en una de las actrices más completas de Turquía. Cada beso de Demet refleja esta evolución, mostrando su crecimiento como actriz y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y géneros. Pero, ¿por qué los besos en las telenovelas turcas son tan especiales? Creo que es porque las telenovelas turcas tienen una forma muy particular de contar historias de amor. Son historias llenas de pasión, de drama, de romanticismo, y los besos son el punto culminante de estas historias. Son el momento en que dos almas se conectan, en que el amor se revela. Y en el caso de Demet, su habilidad para transmitir esa conexión, esa pasión, es lo que la hace tan especial. Las telenovelas turcas tienen una magia especial. Son historias que te atrapan desde el primer momento, que te hacen reír, llorar y suspirar. Los besos en estas series son mucho más que un simple contacto físico. Son una declaración de amor, una promesa de felicidad y un símbolo de esperanza. La forma en que se filman, la música que los acompaña y la intensidad de las interpretaciones hacen que estos momentos sean inolvidables. Ahora hablemos de algunas curiosidades y secretos detrás de cámaras.
¿Sabían, por ejemplo, que algunos besos requieren varias tomas para ser perfectos? ¿O que a veces los actores tienen que ensayar mucho para que todo salga a la perfección? Investigaremos qué secretos se esconden detrás de las escenas más románticas de The Met. Detrás de cada beso hay un gran trabajo. Los actores, los directores y todo el equipo técnico trabajan duro para crear la atmósfera perfecta. La coordinación de los movimientos, la elección de la música, la iluminación, todo debe estar en sintonía para crear un momento mágico. A veces, un beso requiere varias tomas para lograr la perfección. Los actores deben estar concentrados, relajados y conectados para transmitir la emoción deseada. Y por supuesto, vamos a hablar de los fans. Los fans son una parte fundamental de este universo. Son ellos los que siguen las series, los que comentan, los que comparten, los que hacen que estas historias sigan vivas. Y por eso quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es su beso favorito de The Met? ¿Cuál es la escena que más les ha emocionado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les gusta de The Met y de sus personajes. Los fans son el corazón de las telenovelas turcas. Son ellos los que mantienen vivas las historias, los que comentan, comparten y apoyan a sus actores favoritos. Las redes sociales son el espacio donde los fans expresan sus emociones, comparten sus teorías y crean comunidades alrededor de las series. La conexión entre los fans y The Met es muy fuerte y su apoyo es fundamental para el éxito de su carrera. Así que, como ven, el beso que robó su corazón es mucho más que un simple beso. Es una ventana a un mundo de emociones, de pasiones, de romances. Es una forma de conectar con la historia, con los personajes y, por supuesto, con Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su talento y su encanto. Los besos de Demet son una muestra de su talento y su capacidad para transmitir emociones. Cada beso es único, cada uno cuenta una historia y cada uno nos conecta con el mundo de las telenovelas turcas. A través de ellos, Demet nos ha regalado momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de los besos más memorables de Demet Özdemir. Hemos hablado de todo, el contexto, la química, la dirección, la evolución de la actriz, los secretos detrás de cámaras, y mucho más. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es invaluable. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué les parece. ¿Cuál es su beso favorito de Demet? Cuéntenme. No duden en dejar sus sugerencias para futuros vídeos, me encanta saber qué temas les interesan. Recuerden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y noticias sobre Demet Özdemir y el mundo de las telenovelas turcas. Los espero en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. No se lo pierdan. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.